Una vez más a nuestro programa. El día de hoy somos los estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia y vamos a tratar la problemática del uso de los combustibles fósiles y sus correspondientes consecuencias ambientales. Para responder a vuestras dudas, estoy aquí con Bensi, Buenas. Javier, Buenas. Eli Hola. y Claudia, Hola. Jimena tras cámaras y yo, Alberto, y vamos a desglosar cómo este problema ha afectado a lo largo de la historia hasta la actualidad desde diversos ámbitos. Ahora bien, comencemos con el programa de hoy acerca de las consecuencias ambientales del uso de los combustibles fósiles. Para poder hablar de este tema, primero necesitamos saber como tal cuál es el problema generado por el uso de combustibles fósiles. La cosa es que la Tierra mantiene un equilibrio de dióxido de carbono, permitiendo así que haya una temperatura global constante en nuestro planeta. Por tanto, lo que ha pasado es que nosotros, como seres humanos, al usar los combustibles fósiles, la quema de estos provoca un desprendimiento del dióxido de carbono, por lo que este equilibrio inicial del que he hablado ya no se mantiene. Y por eso es que la temperatura de nuestro planeta está variando y el proceso se está acelerando. De hecho, lo más llamativo es el cambio de perspectiva que hubo entre los años 70 y 80, donde el objetivo principal era sacar más producción y no se miraba tanto por el medio ambiente y se tuvo más en cuenta este aspecto medioambiental. Y claro, en todos estos hechos históricos también afectan a la gente a un nivel social. Ahora mismo dependemos de los combustibles fósiles en un montón de ámbitos, ya sea en el transporte, en la producción de muchos artículos, eh, incluso en muchas partes de la industria. Entonces, claro, es todo lo que viene a ser lo que para nosotros es cotidiano. Entonces, ahora el uso de combustibles fósiles no es solamente un problema ambiental, sino también uno social y estructural. Exacto, todo esto es muy complejo. No solo basta con decir empecemos a reducir el uso de combustibles fósiles o vamos a reducir las emisiones de CO2. Millones de empleos, industrias e incluso países dependen de ellos. El primer paso es el reconocimiento de que este modelo ya no es sostenible. No olvidemos que el calentamiento global no es una opinión, sino un hecho científico. Como muestran los datos recopilados por la NASA a través del Mauna Loa Observatory, la concentración de dióxido de carbono atmosférico comenzó a aumentar de forma significativa a comienzos del siglo XX. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de este desequilibrio ambiental? Bueno, desde un punto de vista técnico hay varias causas entre las que se pueden destacar los gases de efecto invernadero, que es de las más importantes y de las más conocidas. Y esto se debe porque, debido a la quema de combustibles fósiles, se liberan gases a la atmósfera que forman una capa que retiene el calor y por lo tanto sube la temperatura en la Tierra. Otra causa muy interesante podría ser la extracción intensiva de recursos y también la minería y la explotación de petróleo y gas. Hubo un estudio realizado por LAM en el 2024 que decía que aproximadamente un 7,8% de las especies de animales vertebrados, pues que son unos 4.600 organismos más o menos, se veían afectados por todo este tipo de actividades. Todo esto no solamente impacta directamente sobre una especie, sino también sobre el ecosistema a nivel general, ya que el hábitat también se ve gravemente afectado por todo esto. Además de ello, el marco legal suele favorecer a la rentabilidad económica y se antepone a la responsabilidad ambiental, olvidando así los daños que estas actividades causan en el medio ambiente. Todo esto genera un círculo vicioso en el que a más extracción, más contaminación y a veces más desigualdad. Sabiendo todas estas causas, ¿qué consecuencias puede tener el uso de los combustibles fósiles? Una de las más evidentes en el cambio climático son los deshielos de los polos, incendios, sequías, lluvias extremas, como se pudo ver en el caso de la Dana el año pasado, pero es que además las consecuencias no van más allá de lo natural, sino de nuestra propia salud, ya que la contaminación del aire puede provocar problemas de salud como dificultades respiratorias, asma, cáncer, etcétera. Sí, es que esto va mucho más lejos. Todo esto que están mencionando mis compañeros también acarrea una consecuencia social, que es que las sociedades más pobres son las que están más expuestas a todo esto, y esto acaba derivando en que muchas comunidades sufren unas migraciones forzadas. Estas migraciones forzadas
dan lugar a lo que se conoce como migrantes ambientales. Y puede que parezca un poco raro, pero es un concepto muy actual, ¿no? Que es que, según un estudio del Banco Mundial que se llama Groundswell, estima que para 2050 habrá más de 216 millones de personas que tendrán que migrar dentro de su propio país para escapar su situación debido a problemas ambientales. Así es, Bensi. El gran problema es que, a diferencia de los refugiados por persecución política, no existe un marco legal internacional que los proteja. No están reconocidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Su situación es de vulnerabilidad extrema y es una consecuencia directa y humana del modelo insostenible del que hablamos. Los derrames de petróleo y las variaciones en el pH del agua pueden tener un gran impacto en los ecosistemas costeros. Por ejemplo, los casos del hundimiento del Prestige en Galicia y el derrame del Exxon Valdez en Alaska contaminaron playas, marismas y zonas marinas, matando aves, peces y mamíferos, y dejando daños que duraron durante bastantes años. Estos casos nos muestran cómo la extracción, transporte y refinación de combustibles fósiles altera profundamente la biodiversidad en las costas. De forma que, por todo lo que me estáis explicando, el actual modelo energético está suponiendo mayor coste que el simple hecho de cambiar el modelo a otro más sostenible. Así es. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, la contaminación industrial y las emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles le cuestan a la sociedad europea entre 277.000 y 433.000 millones de euros al año. Además, todos estos efectos negativos de la energía suponen hasta un 1 y un 2% del PIB europeo. Todo esto demuestra que pagamos mayor cantidad en las facturas de la luz. Y es importante destacar que para comprender plenamente esta problemática hay que tener en cuenta el desarrollo histórico que ha habido desde los inicios hasta la actualidad con respecto al uso de los combustibles fósiles. Por tanto, ¿cuándo comenzó realmente todo esto? Todo esto comenzó con la revolución industrial, ya que debido a la aparición de tantas fábricas y al auge de la producción, las emisiones de CO2 aumentaron considerablemente. No obstante, su ritmo era bastante estable y no era preocupante. Y tengo entendido que después de la Segunda Guerra Mundial esto empezó a cambiar. Exactamente. A partir de los años 50, las emisiones globales de CO2 fósil pasaron de aproximadamente 6.000 millones de toneladas por año y hoy superamos los 37.000 millones de toneladas anuales. Lo preocupante de estos números, además de lo elevados que son, es lo rápido que se ha producido el aumento. Y por cierto, quería hacer un pequeño inciso, que también quería hablar de otros gases, aparte del CO2, que es que, por ejemplo, el metano tenía una concentración en la atmósfera de 700 partes por billón en la era preindustrial, actualmente es de más de 1.800 partes por billón. Ha aumentado un 160% desde las medidas hechas a mediados del siglo XVIII. Además, su potencial de calentamiento global a corto plazo puede ser de hasta 86 veces el del CO2. Por lo que se puede decir es que esta evolución ha sido tan rápida y descontrolada que, a pesar de todos los acuerdos internacionales, como por ejemplo los firmados en la COP26, todas estas emisiones siguen aumentando. Es en este momento cuando hace aparición la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consiste básicamente en un acuerdo global en el que los países buscan el establecimiento de una serie de pautas para equilibrar la economía, el bienestar social y la protección ambiental. El objetivo número 13 de la Agenda 2030 exige la reducción de emisiones y la promoción de energías limpias. Sin embargo, aun con estos compromisos, algunas proyecciones científicas alertan de que si no se implementan recortes drásticos de emisiones, la temperatura global media podría aumentar alrededor de 3 grados para finales de siglo. Después de haber comprendido las consecuencias y causas del uso de los combustibles fósiles, me gustaría que ahora habláramos sobre las medidas legales y tecnológicas que se han tomado para frenar la problemática. ¿Realmente hemos avanzado en este ámbito? En efecto, el progreso en las medidas legales y tecnológicas relacionadas con el uso de combustibles fósiles ha sido gradual y muy heterogéneo entre distintos países y regiones del mundo. Esto se debe a una gran variedad de factores, aunque los más relevantes suelen ser los económicos, sociales y aquellos relacionados con la salud humana. Desde el siglo pasado,
se han ido desarrollando políticas ambientales internacionales muy importantes, como por ejemplo el Protocolo de Kioto de 1997, que fue uno de los primeros acuerdos en establecer objetivos cuantificados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados. Así es, ese protocolo marcó un antes y un después porque sentó las bases de un marco jurídico internacional que reconocía la necesidad de obligaciones diferenciadas según la responsabilidad histórica de cada nación. A partir de ahí se empezaron a implementar incentivos económicos para promover medidas ambientales. En algunos casos, los gobiernos sancionaban o subsidiaban ciertos comportamientos, mientras que otros, como ocurre en la Unión Europea, la aplicación de estos tratados se volvió una obligación para poder pertenecer a ella. Sin embargo, también tenemos que reconocer que la situación no es uniforme en todo el mundo. Existen muchas diferencias geopolíticas que al final provocan un avance muy lento de la adopción de estas medidas ambientales. Un ejemplo que yo creo que es bastante representativo es la ilegalización de la gasolina con plomo. En un primer momento la gasolina con plomo se empezó a usar por lo barata que era y lo barata que era de fabricar y la gran eficiencia que daba. Pero poco después se dieron cuenta de los devastadores efectos que tiene tanto en el ser humano como en el medio ambiente. Sí, exactamente. En 1995 Estados Unidos prohibió el uso de productos con plomo, pero en otros países tardaron años en seguir su ejemplo. De hecho, España la prohibió en 2001 y países como Argelia no la han prohibido hasta 2021. Eso es cierto, pero cabe destacar que aun con todas estas diferencias es innegable el cambio tecnológico que ha habido en estos recientes años, ya que gracias a iniciativas como European Green Deal, la Unión Europea ha adoptado leyes como la Directiva de Energías Renovables y el paquete Fit for 55, que obliga a aumentar el uso de energías eólica, solar, hidráulica, la mejora de la eficiencia energética y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y no podemos dejar de mencionar el caso de Francia, que antes de que se incorporase en la Unión Europea, este país había apostado fuertemente por la energía nuclear para suplir gran parte de sus necesidades energéticas. Aunque no es una energía renovable, tiene la ventaja de no emitir gases de efecto invernadero. En cuanto a los residuos, se está trabajando en tecnologías que disminuyan su peligrosidad e impactos, aunque este asunto aún no está resuelto. Así, Francia, gracias al marco legal promovido por la Unión Europea, ha podido desarrollar esta fuente de energía y beneficiarse de no depender de los combustibles fósiles para la mayor parte de su infraestructura. En resumen, podemos decir que las medidas legales y tecnológicas han avanzado, aunque de forma desigual. Mientras algunos países apuestan por la transición energética sólida y responsable, otros todavía dependen de las políticas económicas basadas en los combustibles fósiles. El desafío ahora es lograr la cooperación internacional real que garantice un futuro sostenible y equitativo para todos. Y así es como el podcast de hoy concluye y muchas gracias por vuestra atención.